Bienvenidos a nuestra última clase de la unidad número 9. En esta ocasión vamos a abordar los aspectos de algunos aditivos que se agregan a los materiales poliméricos, así como también los procesos a partir de los cuales se producen estos materiales poliméricos. Estamos hablando de procesos de manufactura. En el contenido 9.6 vamos a hablar de los aditivos. El objetivo de los aditivos agregados a los polímeros es para modificar sus propiedades. Hablamos en este caso de propiedades mecánicas, propiedades térmicas, propiedades químicas, en las que algunas veces puede obtenerse una mejora en ellas o algunas otras veces el objetivo será reducir alguna de esas propiedades para mejorar su maquinabilidad o su conformabilidad. Entonces tenemos tres tipos de aditivos, las tres grandes clasificaciones que se tienen para estos polímeros. Pueden existir aditivos que mejoran las propiedades mecánicas, térmicas o químicas. Pueden existir aditivos que solo funcionan como rellenos. Pueden existir aditivos que también funcionan como de carga, es decir, que aumentan el peso molecular promedio del polímero. Al hablar de los rellenos, como elementos aglutinantes que pueden funcionar como pegamentos. Si hablamos del primer grupo, los aditivos que mejoran las propiedades, estos también tienen su clasificación y pueden aparecer dos grandes grupos. Primero de ellos, los estabilizadores. Dentro de estos aditivos estabilizadores también existen otros subgrupos en los que puede mencionarse que se tienen los estabilizadores de rayos ultravioleta, como aparece en el literal A, es decir, que se agregan estos tipos de aditivos estabilizadores para lograr una mejor resistencia a la radiación ultravioleta a la que pueden estar expuestos estos materiales poliméricos. También aparecen aditivos estabilizadores que mejoran su resistencia en ambientes de alta temperatura, es decir, que evitan que el material polimérico se descomponga ante grandes temperaturas. Existen materiales plastificantes también agregados a los polímeros, cuyo objetivo será en todo caso reducir el estado de rigidez de los polímeros y mejorar su conformabilidad, es decir, volverlos más dúctiles. Como se menciona por acá, los estabilizadores tienen su objetivo en mejorar las propiedades de cuánto más debe durar un material polimérico. Al hablar de los estabilizadores de radiación ultravioleta, su función principal es filtrar la radiación ultravioleta que causa en la mayoría de los polímeros un deterioro. Esto se hace de dos formas. Primeramente, se puede agregar un estabilizador que absorba la radiación ultravioleta o algún otro estabilizador que absorba los átomos de oxígeno en los alrededores de este elemento. Si hablamos de estabilizadores UV aplicados a los polímeros, podemos mencionar un ejemplo como el PVC. El PVC es un polímero utilizado para construir tuberías por donde está circulando agua potable, que en la mayoría de los casos es una tubería que está soterrada, que va en el subsuelo, en un recinto, en una edificación. Pero también hay instalaciones como grandes tanques de almacenamiento de agua en los techos de casas, en las terrazas, y ahí vamos a utilizar muchas conexiones de tuberías que están fabricadas a partir de PVC. Entonces ese PVC debe tener una alta resistencia a la radiación ultravioleta. No podemos utilizar un PVC normal para uso común. Debemos utilizar un PVC que esté reforzado con un estabilizador que inhiba esta radiación ultravioleta. Y aparecen entonces los famosos CPVC. Cuando ustedes necesiten hacer una instalación de tuberías de agua potable en el techo, entonces lleguen a la ferretería preguntando o consultando por el CPVC, tuberías de PVC que están reforzadas para resistir la radiación ultravioleta. Y a eso se le llama algunas veces CPVC.
El elemento estabilizador que se agrega para resistencias a la radiación ultravioleta por lo general es el óxido de titanio. Es el de uso preferente porque este es el que inhibe o absorbe la radiación ultravioleta. Cuando hablamos de los estabilizadores térmicos, su función es evitar el deterioro del plástico por la temperatura, es decir, que se dé el proceso de despolimerización o descomposición por las altas temperaturas. Aquí por lo general se agregan metales pesados que van a provocar que el material pueda resistir altas temperaturas. Materiales o elementos como el cadmio y el plomo son los que se agregan como estabilizadores para mejorar la resistencia a las temperaturas. También podemos tener materiales plastificantes, es decir, aditivos estabilizadores plastificantes. ¿Cuál es el objetivo de estos plastificantes agregados a los polímeros? Mejorar la ductilidad. Al mejorar la ductilidad estamos mejorando la tenacidad, es decir, la capacidad que tenga de absorber mejor las deformaciones, y entonces se vuelve un polímero más flexible. Pero a consecuencia de obtener ganancias en la ductilidad, se hace una reducción en la rigidez, se pierde rigidez y dureza. Esto se hace muchas veces con el objetivo de que el material polimérico sea más fácil de procesar, de darle una forma, de darle un conformado de acuerdo a la aplicación que se necesite. En el PVC también algunas veces para mejorar su ductilidad o volverlo más maleable, se agrega este plastificante que algunas veces, y es por lo general lo que sucede en las cadenas, es que se agrega como una molécula que sirve como a maneras de similitud como un elemento lubricante. Este plastificante en ningún momento se enlaza con las cadenas o los átomos de las cadenas que constituyen el polímero, sino más bien queda entre dos cadenas, con lo que reduce las fuerzas de enlace covalentes, en este caso los enlaces de Van der Waals, reducen su intensidad gracias a que se ha introducido este material plastificante, y entonces con esa forma se reduce la rigidez y la dureza y se vuelve más dúctil el material. Bien, aparece el otro grupo entonces de los modificadores. Aquellos eran estabilizadores bajo esas condiciones de trabajo que puede tener un polímero, y ahora tenemos los modificadores, los que mejoran en cierta medida las propiedades de los polímeros. Acá también vamos a tener tres grupos. Vamos a hablar de los modificadores como pigmentos, que dan más que todo color a un polímero, no modifican en una forma significativa las propiedades de los polímeros, pero sí modifican su color. Hay otros modificadores como los retardantes de llama, los polímeros que se utilizan muchas veces para autoextinguir alguna llama que se puede provocar, y los agentes antiestáticos agregados para evitar las descargas eléctricas de este tipo de energía, de carga eléctrica, la condición estática. Entonces, como mencionaba, en el grupo de los pigmentos aparecen sobre todo los polvos. Estos polvos no se disuelven prácticamente en toda la matriz del polímero, sino que quedan como fases separadas, y de ahí es que pueden darle a los diferentes materiales poliméricos. Si estos pigmentos se diluyeran en toda la matriz del polímero, realmente no conseguiríamos darles color. Ahí la importancia de estos agregados o estos aditivos a los polímeros. Forman una fase separada, en ningún momento se unen o se disuelven con la matriz del polímero. Ojo con eso. Y ahí hay otra explicación después más profunda, ¿verdad? Si nos vamos al aspecto de óptica, recordemos que los colores realmente no existen, sino que más bien lo que existe son las diferentes longitudes de onda de la radiación que se emite o que emite la luz, ¿verdad? Entonces ahí tiene una explicación más profunda, pero a nosotros nos interesa el punto de vista de la ciencia de los materiales. Algunos ejemplos de los pigmentos.
Algunos de los que se utilizan son el óxido de hierro, algunas veces para dar un color amarillo. También podemos mencionar el óxido de cromo como uno de los más utilizados para dar color verde, o en algunos otros casos también el óxido de plomo, que puede provocar o producirse a partir de él el color rojo. En los retardantes de llama son elementos o aditivos agregados con el objetivo de evitar que se combustione un polímero. ¿Alguna vez han escuchado o han utilizado aislantes autoextinguibles? Alguna vez puede que la utilice y se puede incluso hacer un experimento con esas cintas. Usted intente darle fuego con una llama a eso y verdad que al hacer contacto con la cinta aislante se va prácticamente a extinguir la llama. Eso es una aplicación bastante importante de esos polímeros o esos aditivos agregados a ese tipo de polímero. Los retardantes de llama entonces aquí son elementos como vamos a mencionar la alúmina, que aparece nuevamente acá, pero una alúmina hidratada, la que se agrega para provocar ese retardante de llama. También tenemos el cloro, el fósforo, el bromo o las sales metálicas, ahí aparece la alúmina agregados a esto. El óxido de antimonio también algunas veces se utiliza o el boro combinado con zinc. Son elementos que pueden provocar este retardo en la llama. Los elementos antiestáticos, también acá en informática se utiliza mucho materiales poliméricos que evitan las descargas eléctricas que puedan provocar estos materiales por ser totalmente aislantes. Recordemos que en un material aislante la carga no se distribuye a lo largo de todo el elemento, sino que más bien se deposita sobre la superficie más externa de estos elementos y ante cualquier puente que pueda existir, ellos fácilmente se descargan. Entonces ese es un peligro porque puede dañar la mayoría de los circuitos y entonces estos elementos antiestáticos lo que hacen es que al absorber la humedad que se encuentra en la capa más externa de los polímeros, provoca que se distribuya la carga estática que pueda existir en los alrededores a lo largo de todo el cuerpo y con eso ya no hay una acumulación o una concentración de cargas eléctricas que pueda brincar, como decimos entre comillas, a otros elementos conductores. Aparecen entonces ahí las espumas agregadas a las alfombras antiestáticas, así como también guantes, e incluso hay pulseras antiestáticas también, ¿verdad? En este caso anterior, el etilenglicol o el polietilenglicol es el elemento de preferencia agregado para provocar este efecto antiestático en los polímeros. Los polímeros que sirven como relleno, vamos a hablar de los elementos que provocan algunas veces mejoras en las propiedades mecánicas, así como un aumento en su peso molecular. Se menciona por acá que estos agregados no se disuelven en el polímero, al igual que los pigmentos o las pinturas, los colorantes. Estos tampoco se disuelven en el polímero, sino que más bien forman una fase también separada. Pero con esto se logra mejorar en gran medida las propiedades de resistencia a la tracción, la compresión, el desgaste y la tenacidad. El ejemplo clásico de estos materiales de relleno agregados a los polímeros se encuentran en la fibra de vidrio o la fibra de carbono también. Esto lo utilizan mucho en los talleres de, por ejemplo, enderezado en pintura, aplicados a la industria automotriz. Se colocan filamentos fabricados a partir de fibras de vidrio o de carbono y a eso se le agrega la resina polimérica, resina epóxica muchas veces, y con eso se logra obtener un polímero que tiene altas propiedades de resistencia al desgaste y su dureza y su tenacidad, su resistencia a la tensión aumenta en gran medida. Podemos mencionar acá algunas categorías dentro de estos materiales de relleno. Y aquí aparece en resumen todas esas categorías y todos esos tipos de rellenos ejemplificados agregados a los materiales poliméricos. Tenemos por ejemplo el carbonato de calcio,
Aquí tenemos que su uso es para relleno en los plásticos, por lo general. Además de eso, también da un colorante a estos materiales poliméricos. Por aquí tiene que aparecer la fibra de carbono, que dice, menciona por acá que es un refuerzo. Se tiene un módulo grande y gran resistencia mecánica, y con esto también se tiene un polímero de preferencia en su uso porque tiene la cualidad de tener baja densidad. Es un polímero en donde la relación resistencia-peso es bastante grande. Se obtienen buenas propiedades mecánicas y el peso molecular o la densidad es bajo en algunas ocasiones, y con esto entonces se obtiene un polímero mucho más económico. Aparecen por acá las fibras de vidrio también agregados. Dice que es un refuerzo de mayor volumen, se obtienen grandes resistencias mecánicas, se obtienen resistencias de calor y resistencias químicas también. Esa es una de las propiedades importantes de los polímeros también, que soportan bastante bien los ambientes corrosivos. Y así pueden encontrar algunos otros ustedes por acá, que cuando descarguen este documento ahí lo pueden leer a detalle. Lo importante es que observemos acá que los rellenos sirven para mejorar sus propiedades mecánicas, térmicas, químicas en el material. Alguna comparación para que vean el tamaño que tienen las fibras de carbono. La que aparece acá en negro es una fibra fabricada a partir de carbono agregados a un material polimérico, y comparen su dimensión con respecto al cabello de una persona. Podemos mencionar datos acá que el polímero o esta fibra de carbono que se ha agregado al polímero tiene un diámetro alrededor de 6 micrómetros, y el cabello humano tiene quizás un diámetro de 50 micrómetros, para que vean la diferencia en esas dimensiones. Son hilos bastante finos, pero bastante resistentes, que agregados al polímero le dan esa gran ventaja en su comportamiento mecánico. Aquí hay una tela fabricada a partir de fibras de carbono y que puede ser utilizada para fabricar una pieza de automóvil, por ejemplo, utilizado en el bumper, que es donde más sufren impacto los vehículos, raspones y todo lo demás. Ese elemento, el bumper delantero o el trasero, que andamos siempre bien raspado algunas veces, pero entonces ahí tiene su gran uso la fibra de carbono para mejorar esa resistencia al desgaste.